En la entrevista principal, hoy nos visita Wilfredo Murillo Tapia. Él es socio director de Estrategia Group y presidente del comité directivo del sector legal de la Cámara de Comercio de Lima. Ha venido para conversar con nosotros y con ustedes, por supuesto, sobre la innovación en las firmas legales peruanas y cómo deben adaptarse a las demandas del siglo XXI. Hola Wilfredo, bienvenido a Ruta Pyme. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí y pues nada, a disposición para conversar un poco de los temas que nos atañen el día de hoy. No, un placer tenerte en el programa porque como hablábamos en el detrás de cámaras, toda la vida del ser humano está regida por normas, está regida por parámetros que la sociedad permite para una convivencia mejor, ¿no? Y es ahí donde surgen particularidades y un ámbito muy especial que es el legal, que muchas personas tal vez tienen cierto recelo, pero que en verdad tenemos que convivir con ello y que además, con profesionales como tú y con la visión que tú tienes, van a lograr que la sociedad avance en un camino importante, ¿no? Y también entender que va más allá de la profesión tal cual, porque era una de las profesiones liberales, no sé, del abogado, conocido como este entendido, que nos va a dar algún soporte, sino entenderlo también como en el mundo actual, como una industria moderna, vibrante y que tiene que irse adaptando a los desafíos del siglo, ¿no? Correcto, estamos hablando de una industria donde en la actualidad hay más o menos 180.000 abogados y hay 125.000 estudiantes de Derecho, es decir que probablemente en 6 años seamos 300.000 abogados y hoy por hoy existen más de 2.500 empresas de servicios legales, tomando en cuenta notarías, tomando en cuenta estudios de abogados, consultoras. Entonces estamos hablando de una industria que ha crecido de manera muy constante, o sea, es una industria que tiene cada vez más proveedores. Y eso hace la necesaria conversación de que debemos empezar a buscar la profesionalización de la industria. Y espacios como la Cámara han entendido la importancia de justamente empezar a conceptualizar a este sector de servicios legales y servicios que ya han nacido conexos a ellos, la necesaria visión de empezar a hacer un trabajo para elevar la competitividad, para mejorar la práctica de los servicios legales y con eso también contribuir, porque lo comenzaste diciendo, no hay actividad del ser humano que no esté regulada. Desde las empresas no hay industria que no esté regulada, no hay industria que no tenga que necesariamente tener el soporte legal, pero también los seres humanos. La sociedad cada vez está requiriendo más abogados, ya sea en temas laborales, en temas familiares, en temas civiles, en temas penales. Entonces la vida del ser humano está regulada y por lo tanto, dado que somos un servicio necesario, tenemos que empezar a mejorar la práctica y tenemos que empezar a conceptualizarnos con una industria que tiene que empezar a elevar su competitividad. Claro, toda la vida, todo el día a día está regulado. Sino que hay cosas que, digamos, en la práctica corren como por default y no nos damos cuenta que detrás hay toda una conceptualización legal que la tuvo que usar algún abogado, un equipo de abogados y demás. Pero lo otro también es el avance del mundo, ¿no? Y como tú dices, a veces las personas cuando piensan en derecho, en legal, en abogado, en esas grandes palabras, se les viene pues a la mente la conceptualización antigua, ¿no? Tal vez una actividad que pensamos que en el tiempo no ha ido cambiando, cuando es todo lo contrario, porque el avance de las tecnologías, que tal, para todos los televidentes que nos ven es más fácil de ver, ¿no? El móvil, por ejemplo, como cambian los años, la inteligencia artificial ahorita, ¿no? Pero en otras profesiones, como el derecho en particular, siendo tan importante para la vida, pensamos que se queda como que detenida en el tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde tú nos dices, no, un momento, no es así. Efectivamente, ya la tecnología ha empezado a quebrar industrias en el buen sentido de empezar a hacer puntos de quiebre que permiten un cambio en la forma como se están prestando los servicios. El derecho, o mejor dicho, los servicios legales no son ajenos a ellos. Hoy tú puedes constituir una empresa de manera virtual. Ya existen proveedores de servicios legales que te ayudan a constituir la empresa sin necesidad de tú tener que ir a una firma, sin necesidad de tú tener que ir a la notaría, sino todo el proceso se digitaliza, todo el proceso se hace de manera virtual. Hoy existen empresas que prestan solo servicios legales de manera virtual. No tienen una oficina física, están trabajando principalmente con sistemas que permiten que las personas ya no estén llamando al abogado para preguntar el estado de sus casos, sino tienen plataformas que les permiten a ellos saber, oye, en qué estado está mi caso y que les pueda llegar alertas. Existen ya plataformas que te permiten, hasta, no en este mercado, no en el Perú todavía, pero que te permiten registrar marcas de manera automática, o sea, de manera automatizada. Ya existe mucho impacto de la tecnología dentro de los servicios legales. De por sí yo siempre suelo decir
que los servicios legales, o mejor dicho, la profesión, se tuvo que acelerar su uso de la tecnología, pero fue una tecnología más adaptativa. Claro. Más de, antes el abogado necesitaba la presencialidad para captar clientes. Cuando hubo la pandemia, tuvimos que cambiar hasta el chip de cómo acercarnos a la sociedad. La generación de contenido, o sea, eso tiene que ver con el mundo digital. Las redes sociales también han tenido un viraje en la forma como el abogado ha generado su relación con el cliente. Antes los abogados pensaban de que no deberían utilizar las plataformas digitales o las redes sociales en general para poder acercar su contenido y hacer justamente ese acercamiento con la sociedad sobre lo que están haciendo. Entonces, antes no existía el volumen de contenido que hoy existe en las plataformas digitales. Tú ves en TikTok, ves, ves en Instagram. Y gratis, además. Exactamente, empiezan a acercar el derecho de alguna manera distinta a como se venía. Entonces estamos hablando de la tecnología para la prestación del servicio, pero también estamos hablando de cómo las plataformas digitales están ayudando a acercar al derecho a la justicia. Y esto sin contar que hablamos hoy por hoy de una industria, o mejor dicho, de una palabra que es muy fuerte que se viene creando en el mercado, que es el Legal Tech. Es la tecnología aplicada a tanto a prestar servicios legales como para que los abogados hagan un mejor trabajo. La IA, por ejemplo, es una cuestión que ya algunos abogados están empezando a entender cómo desarrollar prompt para poder solicitar en función a la data que puedan contener, solicitar resultados, propuestas de documentos. Entonces ya hay un avance, pero estamos en un avance y te diría que aún es incipiente. Todavía no hay una cultura interiorizada del uso de la tecnología. Entonces los abogados y de por sí las empresas de servicios legales deben entender que debe ser una prioridad. Y justamente uno de los puntos que queremos nosotros es ir acercando cada vez más eso, ¿no? La priorización en la modernización y el uso de la tecnología para la prestación de servicios legales. Y eso está súper, ¿no? Porque en otras latitudes, en países como Estados Unidos, pues los estudios más importantes tienen ya herramientas de IA funcionando con toda la data que además generan los mismos abogados, porque son un cúmulo de información los estudios de abogado y los abogados mismos, ¿no? En relación a todos los temas que rigen la ley. En el campo que les compete, ¿no? Porque tienen sus diferentes especialidades. Claro. Es más, y ahí yo hago una invitación desde el programa para que no solamente integremos al privado, sino o sea, el privado está ya tratando de integrarse a través de un espacio como el sector legal de la Cámara de Comercio, del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima, sino también integrar al público. Porque la transformación o el uso de la tecnología no se va a masificar a menos que no haya esta necesaria integración. Y para nosotros es un punto importante. Tú has comentado el Poder Judicial, el Ministerio Público, todas las entidades regulatorias tienen un gran nivel de información. Entonces creo que ahí se hace necesario para que la labor del abogado en el particular pueda funcionar con toda la data que se tiene, digamos, en las entidades públicas o en el sector público, podría ayudar a que, digamos, acelere también el tema de la transformación digital dentro de los servicios legales. Claro, si bien el sector gobierno, fruto de la pandemia, dio saltos cuantitativos en ese aspecto, con el tema de la presentación de expedientes virtuales, las sesiones virtuales y demás, la idea sería que no se quede en eso, ¿no? Porque justo es uno de los sectores de la vida, ¿no? De la vida de los ciudadanos, donde es súper importante que vayan de la mano, ¿no? De nada ganamos con que la industria en el sector privado, que siempre hace esfuerzos de competitividad, avance si todo el aparato regulador no avanza, ¿no? El aparato regulador y el administrador de justicia. Exacto. O sea, ahí se hace una necesaria conversación e integración. Entonces, pero tiene que haber por lo menos una visión común. Así es. Y para tener una visión común, por lo menos ambos deben compartir sus visiones, para poder integrar ambas visiones y podemos encontrar un camino conjunto. El sector legal trata de buscar ser ese espacio, de integrar tanto al privado en su conjunto como al público, para que podamos encontrar realmente una forma de mejorar la prestación de servicios legales y la administración de justicia, que es una necesidad que hoy por hoy tenemos en la sociedad. Claro, que lo vemos todos los días en los noticieros, pues, ¿no? Los administrados, nosotros, siempre hay un gran cúmulo de noticias al respecto de su insatisfacción. 100%. Y yo creo que ese es un llamado para integrarnos, para encontrar una solución. El privado y el público deben de todas maneras integrarse para poder llegar a ese camino que estamos tratando de proponer desde la Cámara de Comercio. No, y está súper que este sector se preocupe de eso, ¿no? Porque a veces también podemos pensar que lo que se trata acá es de discutir leyes, normas y regulaciones, cuando en verdad lo que tú propones es una mirada integral, moderna
de una industria vibrante que tiene muchos años en la existencia y que tiene que irse adecuando y que nosotros los ciudadanos debemos prestarle interés, importancia, ¿no? 100%. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nuestro interés es, ya conociendo el impacto que tiene el sector legal dentro de la economía y dentro de la vida de las personas, creo que tenemos que dar ese viraje a poder analizar de que un cambio de normas va a pasar periodos legislativos y las normas son variantes. Lo que debemos es cambiar el concepto de cómo integrar dentro de las necesidades de la sociedad justamente tanto a los operadores de justicia, entiéndase, a los administradores de justicia y a todos los demás operadores. Porque a veces es más importante que todo este sector, sobre todo desde el lado privado, le dé soporte al ciudadano para vivir con esas normas, que tratar de estar promoviendo modificaciones y demás, que el ciudadano de a pie, valgan verdades, muchas veces tampoco le interesa tanto, ¿no? Lo que le interesa es seguir viviendo de manera adecuada y para eso pues los privados de este sector les van a dar soporte. Totalmente, creo que ese es un poco el camino. Perfecto. Y también me hablabas de que dentro de esta visión moderna lo que ustedes quieren modificar es también, ya hemos hablado un poco del sector y de la relación gobierno-ciudadano y demás, pero también dentro de la propia industria, ¿no? Porque ahí también habrán paradigmas, pues, o sea, los abogados mismos tienen una manera como han sido, ¿no? Llevadas las cosas, y ahí nuevamente hay que entender que los tiempos han cambiado, ¿no? Sí, el rol del abogado dentro de la sociedad actual no solamente está visto con un impacto jurídico. O sea, el abogado, si bien es cierto su formación y su principal rol es tratar de ayudar a intermediar entre las necesidades, entre los problemas, los conflictos que pudiera tener las empresas como los privados, debe ir un poco más allá en su rol. Entonces, en este esquema, yo te digo, hay la posibilidad de que los abogados entiendan que tienen un rol de liderazgo para hacer cambios en la sociedad, para hacer cambios en las industrias, para tener una visión distinta. O sea, si hoy un empresario te busca como abogado, la visión del abogado, que ya se viene dando mucho en el mundo corporativo, pero esto tenemos que tratar de ampliarlo. Cuando normalmente un empresario viene, el abogado ya hoy por hoy, el que está siendo cada vez más competitivo, más requerido, es un abogado que no te da una solución legal, te da una solución de negocio. Y entiende que el negocio no está en el conflicto propiamente dicho, que es un sesgo que se tiene sobre nuestra profesión. Es un paradigma. Claro. Sí, o sea, es como que, oye, el abogado lo primero que va a hacer es querer cobrarme porque cobra por cada caso que me lleva. Claro. Y si no hay conflicto, no hay caso. Entonces, claro, y si no hay caso, ahí es donde empezamos a cambiar el chip de cuál debe ser el rol del abogado. Debemos ir un poco más allá de simplemente querer ser operadores que utilizan la justicia para generar conflictos y que eso genere mayor facturación. Para generar una actividad económica, digamos. Y eso no es así. Entonces, está habiendo un viraje donde el rol del abogado va más allá. Uno, que entiende su rol como impacto social, es decir, asume la responsabilidad de que si lleva una mala práctica puede afectar una familia, puede afectar una empresa, puede afectar una economía, una industria. Realmente la labor del abogado trasciende en lo social. Sí, claro que sí. Pero entonces el primer punto es asumir ese rol que uno debe tener o el impacto que uno debe tener. Pero al mismo tiempo, al asumir eso, debe dar el siguiente paso de mirarse no solamente como un operador jurídico, sino como alguien resolutor, alguien que busca el bienestar, busca el equilibrio, alguien con una visión más allá de lo legal. Ese es un poco donde queremos también apostar, que en esta nueva sociedad o en esta sociedad actual, con todas las exigencias que tiene, con todas las crisis que tiene, creo que el rol del abogado debería ir por ese lado. Ir por este camino, pues, tan conocido en los negocios de los últimos 20 años, la generación de valor, ¿no? Porque de repente a veces las personas, seguro muchos de los que nos están viendo, pierden de vista algo muy importante que tú has dicho, ¿no? Las profesiones como el abogado, como el médico, como el ingeniero, tienen colegios que son importantes, poderosos y que tienen un rol preponderante, porque justo tú has dicho, ¿no? El abogado tiene que ser consciente que puede afectar, y los colegios existen porque estas tres profesiones en particular inciden sobre la vida y por eso también tienen temas penales de por medio, ¿no? Porque son responsables de la libertad de la persona, los abogados, los médicos de la salud y los ingenieros del bienestar. Pues si se cae una casa, ese ingeniero que firmó es responsable. Por eso, entonces ahí hay que darnos cuenta también la importancia del abogado en la sociedad, ¿no? 100%. Como te digo,
cualquier actividad que uno desarrolla, hasta el estar sentado aquí frente a cámaras, hay un tema de imagen, hay un tema, o sea, todo está regulado, de alguna manera nuestra actividad está regulada, las personas que trabajan aquí, en general, todo está regulado, entonces hay que asumir ese rol que tenemos con bastante responsabilidad. Súper. Y justo hablando de responsabilidad, y en los temas que están también tan de moda, esta industria tiene que ir adecuándose, ¿no? Hemos hablado indirectamente de transformación digital, del negocio, de generación de valor, de no entender, para los amigos que nos están viendo, la abogacía como la generación de negocio a través del conflicto, sino como la generación de valor para ayudarnos a vivir mejor. Y ya vienen ahí los temas pues de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, ¿no? Ya más enfocado en la empresa. La visión hoy del abogado es acompañar a las empresas, acompañar a los negocios. Dentro de estas exigencias, hoy en el mundo corporativo se está tratando de establecer un estándar alto de responsabilidad social, de todo lo que son temas de impacto ambiental, todo lo que es ESG, ¿no? En la visión del corporativo ya se está tratando de posicionar eso como parte de un compromiso, de entender que las empresas no deben solamente crecer económicamente, que no está mal, que finalmente uno hace empresa y crea para eso también eso es fuente de ingreso, fuente de negocio fuente de trabajo para muchas personas, pero tiene que tener también esa responsabilidad las empresas de entender que tienen ciertas normas que deben cumplir de responsabilidad frente, o sea, la economía no puede crecer como ha venido creciendo en décadas anteriores, donde no importaba la sociedad, no importaba la ciudadanía, no importaba el entorno. Hoy existe un concepto que trasciende movimientos que ya están tratando de entender que la empresa está bien, que genere, digamos, utilidades para sus dueños, pero tiene que haber responsabilidad al momento de hacerlo. Porque son actores de la sociedad. Porque son actores importantes en la sociedad. Está cambiando la visión del empresario en ese punto y el abogado también está tratando de acompañar justamente en esa visión. Hay un mercado que viene creciendo en temas de buscar abogados que tengan una alta especialización en esas materias. Pero tenemos que llevar justamente ese concepto de responsabilidad social a nuestra profesión también, o sea, cómo nosotros como profesión, como prestadores de servicios legales, hacemos ESG. Y ahí es una reflexión que yo lo pongo en una primera etapa simplemente para dejarlo como pregunta. ¿Cómo nosotros como prestadores de servicio hacemos ESG? Unos dirán, oye, pero ya nuestra labor claro, estamos desarrollando. Por defecto, claro, es inherente. Hay que ir un poco más allá. Mi invitación es que hay que ir, porque somos una industria, los estudios de abogados, las notarías y las consultoras en general son empresas. Y al verse como empresas tienen que tratar de ir en sonancia con las exigencias que hoy tiene la sociedad. La sociedad está requiriendo que el empresariado sea más responsable, que le importe el entorno en el que se desarrolla. Nosotros como nosotros como abogados dentro de un sector económico no podemos estar ajeno a ello. Claro, es la visión pues de que nos juntamos 4 abogados para ser más fuertes porque cada vez estén en un campo y armamos un estudio, ha cambiado, ¿no? Totalmente. Y ahora, digamos, nos juntamos para poner un estudio, pero estamos generando una empresa, ¿no? Y esa empresa es un actor de la sociedad que tiene su propia personalidad, tiene todo lo necesario y todas sus propias responsabilidades y preocupaciones. Es más, o sea, nosotros vemos cada vez un creciente número de estudios de abogados constituidos, formalizados, que generan negocio. Es más, esta industria está generando negocios paralelo. Claro. Entonces, al estar creciendo de esa manera, ya los abogados están entendiendo que tienen una empresa, entonces tienen que gestionarse, tienen que tener un plan de negocio claro. Ahora, esto es progresivo, la profesionalización de la industria o la profesionalización del sector legal está en etapas iniciales, por eso también la importancia de la agremiación para poder generar políticas públicas que fomenten o eleven la competitividad del sector. Por ejemplo, en Europa había casos en plena pandemia cuando los abogados de prácticas independientes, los que tenían estos estudios pequeños de 2 o 3 personas, hubieron gobiernos donde ayudaron y fomentaron cursos para que esos abogados pudieran rápidamente adaptarse a las plataformas digitales. Aquí en el Perú, la mayoría de abogados han tenido que aprender como han podido. O sea, hacer marketing digital, hacer tema de uso de las plataformas. Había países donde el Estado ha pagado a instituciones
para que los ayuden a formar, pero esa es una política pública para ayudar a rápidamente dinamizar ese tema. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer si tenemos este concepto que te comento de integración. Sí, claro, porque al ser una de las profesiones liberales, era, digamos, como el medio, la consulta, ¿no? Pero incluso en el campo médico también vemos que aumenta el tema de la empresarial, ¿no? O sea, los médicos ya se dan cuenta que no es autoempleo, es generar una empresa y tenemos las responsabilidades y los desafíos de generar una empresa, Totalmente. ¿no? Y de gestionarla. No, totalmente. O sea, te digo, hay un gran número de trabajadores que se mueven dentro de la industria, desde las personas digamos, que dan apoyo logístico, apoyo operativo, asistentes, y hay muchos proveedores enfocados básicamente ya a la industria. Desde los reclutadores de abogados, desde empresas de tecnología para abogados, Claro. o sea, desde empresas de contabilidad. O sea, hay mucha industria que ya está dando soporte a los abogados de manera especializada. Claro, porque justo que decías de contabilidad, los abogados han sido siempre caseritos de la SUNAT, ¿no? La SUNAT veía siempre en los estudios de abogado, en los médicos, los fiscalizaba, entonces, porque tiene una dinámica particular, entonces necesita servicios especializados. Y ahí es donde se vuelve una industria, ¿no? Sí, Soporte sí. técnico de computadoras, software, como Sí. tú dices, contadores, de todo, ¿no? Como te digo, somos una industria que viene creciendo en número de operadores, o sea, y somos una industria que viene creciendo en número de empresas. Y es más, o sea, tenemos ya empresas internacionales que están viniendo, siguen viniendo al país. Entonces, hay un mercado que se mueve de manera muy, muy constante y tenemos que tener la capacidad de analizar cómo se vienen esos movimientos y buscar que la competitividad local se ponga a la competitividad internacional. Súper, qué importante y qué desafío para ti, que lideras el sector legal, el estar en esta batalla para modernizar el sector y además para que la sociedad se dé cuenta de que el sector legal es una industria que se está adecuando a las necesidades de hoy y que además nos tiene que dar soporte así no lo queramos. Yo debo agradecer que en este sector hay 13 firmas de abogados en este momento que han entendido el valor de lo que se busca hacer. Son 13 firmas que también comparten la visión de poder hacer un cambio en la forma como se prestan los servicios legales, hacer un cambio en la forma como se hace la práctica legal. Entonces, yo creo que ha sido de mucho valor contar no solamente con el apoyo de la Cámara para poder impulsar un espacio gremial de servicios legales, sino también contar desde el inicio con el primer comité directivo, que fueron 6 estudios más, y mi empresa, y hoy tenemos 7 estudios más, que han ayudado justamente a poder desarrollar este espacio. Es un compromiso que también ellos tienen al poderse gremiar y mi invitación es a que más empresas prestadoras de servicios legales, y lo que están buscando es justamente impulsar un cambio, tratar de generar políticas públicas en favor de elevar la competitividad, pues se pueda crear la invitación a que puedan sumarse al gremio. Súper. Como sabes, Wilfredo, estos espacios audiovisuales son un poco tiranos del tiempo. No, te preocupes. Entonces quisiera invitarte a una reflexión final. De hecho, ya hiciste una invitación, amigos, ya saben, deben, para dinamizar la industria, visitar a Wilfredo. Él es presidente del comité directivo del sector legal, agremiarse la Cámara, ser parte de la Cámara para buscar ese cambio. Entonces, quisiera invitarte a una reflexión final, un mensaje final para la audiencia. La Cámara es tuya, por favor. Yo creo que el llamado a todos los abogados es que tenemos que entender que la visión de cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre nuestro rol no es una tarea de un grupo pequeño. Es una tarea de todos los abogados y todos los que interactuamos en esta profesión. Nuestra profesión tiene un gran impacto en la sociedad. Debemos empezar a vernos como tal y debemos empezar a asumir esa responsabilidad. Por eso mi invitación principalmente es a entender que este trabajo que estamos tratando de impulsar desde la Cámara de Comercio de Lima no es un trabajo de unas cuantas empresas, sino es un llamado a que todas las empresas que prestan servicios legales y que están vinculadas al sector puedan sumarse a este espacio. Y la invitación a que el público también conozca lo que venimos haciendo, que conozca un poco nuestras iniciativas y nuestro interés de poder hacer un cambio de manera conjunta. Perfecto, Wilfredo. Wilfredo, muchas gracias por habernos venido a visitar. Un gusto. Un placer. Amigos, fue Wilfredo Murillo Tapia, socio director de Estrategia Group y presidente del comité directivo del sector legal de la CCL. Con él hemos hablado sobre la innovación en las firmas legales peruanas para adaptarse a las demandas del siglo XXI.